Alguien diga amén. Nunca pierda el sentido de la espiritualidad mientras está en un culto. Déjeme decirlo de nuevo. Nunca pierda el sentido de la espiritualidad cuando está en un culto. El culto no es una idea humana. El culto es una herramienta divina para conectar el mundo espiritual y bajar, si cabe el término, las bendiciones retenidas. Lo único que puede hacer es un pueblo que alabe y que adore a Dios genuinamente. Hará que todo sea removido. De hecho, se cuenta que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, se cuenta que los vecinos, las tribus vecinas, los escuchaban a largas distancias, al punto que la misma tierra temblaba. Yo tuve una experiencia hace muchos años, como más de 20 años atrás. Fui invitado a Bogotá, Colombia, y estaba en una de las iglesias, o la iglesia en esos días más grande de Sudamérica. El anfitrión César Fajardo, en aquellos días el pastor de jóvenes de la Misión Carismática Internacional, y tuve la oportunidad de estar en el estadio El Campín. Eso fue una experiencia inolvidable, poder dar una palabra en ese lugar. Miles y miles de jóvenes adorando a Dios. Cuando llegamos al lugar, a la locación, al estadio, literalmente yo sentía la losa cuando iba entrando, pisando el lugar. Lo sentía literalmente vibrar de los jóvenes adorando, saltando y declarando alabanzas al Señor. Y se me hizo similar a lo que vivió el pueblo de Israel. Por eso, una alabanza lánguida, una alabanza con sinsentido, con cansancio, con pereza, hermano, no moverá ni un mosquito. Pero alguien que viene con esa conciencia a una reunión y alaba a Dios sin importar el que esté al lado suyo, pero lo hace con toda su fuerza, el cielo se abrirá a favor de él. Dije, el cielo se abrirá a favor de él. ¿Cuántos quieren que en esta noche Dios abra las puertas de los cielos en definitiva, para que en los próximos días, aleluya, aleluya, algo grande suceda? Permítame ser breve en esta segunda reflexión, luego de la primera motivación. Lucas, seré breve, lo prometo. Lucas 23, verso 44 al 45. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Amén. En este contexto histórico, donde el tiempo era medido de una manera muy particular, la hora sexta se refiere aproximadamente al mediodía, y la hora novena se refería a las 3 de la tarde, según la forma, reitero, de contar en esa época. Por lo tanto, estos pasajes, o este pasaje, lo que está indicando es que hubo 3 horas de densa oscuridad que cubrieron toda la tierra durante la crucifixión de Jesús, justo antes de su muerte. La palabra tinieblas en el texto original aparece como esquía, repito, esquía, que viene también de escotos, y escotos se traduce, escúcheme bien, como la sombra de una presencia inminente. Repito, la sombra
de una presencia inminente. Está hablando entonces de seres espirituales que se posaron sobre ese lugar. Por lo tanto, escúcheme bien, no fue simplemente un fenómeno atmosférico que se dio aquella tarde, ya que la duración, si fuese un eclipse solar, puede durar desde unos pocos minutos o segundos hasta máximo unos 7 minutos y medio. Y la Biblia dice que duró 3 horas. Por lo tanto, no era un eclipse. Pastor, entonces, si eso es así, si la palabra original que usted está diciendo habla de seres espirituales, ¿cómo pudo durar algo así 3 horas? Les explico. Cuando la presencia de cosas espirituales y sobrenaturales está, se violenta cualquier principio físico. De hecho, en el otro contexto, en el polo positivo, lo mismo pasa cuando está la presencia de Dios. La presencia de oscuridad presenta un poder que es sobrehumano. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de bregar con alguien genuinamente poseído por un demonio. Adquiere una fuerza que no es normal. 4, 5, 6 hombres tratando de detener a una mujer que pese 70 libras y pareciera que pesara 900 o 1000 libras, por la capacidad que adquiere por esa influencia sobrenatural. Si así es en lo negativo, imagínense cómo será en lo positivo. De hecho, la presencia de Dios altera el comportamiento de la fisicalidad. Cuando vamos al Antiguo Testamento, vemos la historia de los panes de la proposición que se tenían en el tabernáculo de reunión, que eran puestos en el lugar santo por el sacerdote, y por instrucción divina a Moisés tenían que permanecer en ese lugar por 7 días, por una semana. Eran cambiados en el Shabbat o en el sábado. ¿Pero por qué eran cambiados? Porque así era la regla. Lo que la Mishnah y otras fuentes antiguas narran es que ese pan, cuando era cambiado y era quitado para ser sustituido por otro pan, todavía estaba caliente. Cosa impresionante esa, porque ¿cómo un pan puede durar caliente 7 días? El asunto o el misterio aquí es que esos panes estaban en el lugar santo, y las cosas naturales se violentan por las cosas sobrenaturales. Usted me dirá, pastor, pero ¿cómo es eso? Sí, la Biblia también enseña, para convencerlo de esto, la Biblia enseña que Moisés dice que cuando estaba en el desierto vio una zarza que estaba ardiendo. Eso era común, ver una zarza arder en el desierto. Era un montón de paja que el viento lo empujaba. Lo sorprendente era que la zarza ardía y no se consumía. ¿Por qué? Porque cuando la presencia sobrenatural de Dios llega sobre algo, las cosas no se consumen, las cosas no envejecen, las cosas no se dañan, las cosas no se pudren, las cosas... Usted no me está entendiendo. Cuando usted conecta con la genuina presencia de Dios y usted permite que esa gloria penetre en su vida, todo lo que usted posee, todo lo que usted tiene la garantía, valga la redundancia, de resistir más que cualquier común mortal. La Biblia dice que el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, usando el mismo calzado, usando la misma ropa. Yo no sé si me estoy explicando. Y dice que no se le desgastaba por más que caminaban. Yo quiero darle un misterio que está revelado ahí en la palabra a los que están aquí. Usted quiere vivir una vida plena, genuina,
genuina, con bendiciones de lo alto, conéctese con la presencia del Espíritu de Dios. Cada vez que viene a un culto, cada vez que viene a un ayuno, cada vez que esté en una reunión, no pierda el tiempo jalando el que está al lado suyo, masticando chicle, durmiéndose, haciendo preguntas fuera de lugar en medio del sitio donde usted está. Usted tiene que conectarse con el Dios verdadero y algo grande puede pasar. Por eso, cuando usted conecta con Dios, escúcheme por amor al Señor, lo que estaba dañado se restaura, lo que estaba muerto revive, lo que estaba liquidado ahora se levanta. Y por eso nosotros estamos en esta noche no celebrando un culto ordinario ni hablando de la historia de ayer. Yo vengo como hombre de Dios a decirte que Cristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y si Él hizo un milagro ayer, lo puede hacer hoy contigo también. Si Él abrió puertas ayer, la puede abrir hoy contigo también. Alguien que lo cree en esta hora, que pueda levantar sus manos y adorar a aquel que vive por los siglos. ¿Qué podemos interpretar de este suceso? 3 horas de oscuridad, de tiniebla, de una nube demoníaca que se posó sobre el lugar. Efesios capítulo 2 verso 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La expresión que utiliza el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, potestad del aire, se refiere al ámbito espiritual donde se cree que operan todas las fuerzas de maldad. Por lo tanto, lo que realmente se dio aquí es que todos los demonios, todos los seres espirituales oscuros de maldad se concentraron en ese momento, en ese lugar, alrededor de las inmediaciones de Jerusalén y de esa cruz, y llegaron como espectadores, porque ellos pensaron que habían recibido boletos para estar en la primera fila, para ver caer en los lazos de la muerte a un ungido, a un enviado, a un escogido de Dios más, como lo fue y explicaba en días pasados Abraham, Isaac, Jacob, Elías, David, etcétera. Lo que no sabían es que este no era un hombre ordinario, sino que era un hombre extraordinario. El Melech Mashiach, el rey Mesías, esperado por todo. Y que en breves segundos después de esa manifestación estaba a punto de vencer a la misma muerte en la cruz. Mis amados, Jesucristo no fue derrotado ni vencido en la cruz del Calvario. Todo lo contrario. Un plan divinamente orquestado y estructurado que sabio alguno no pudo descifrar hasta el último momento, donde texto y texto, verso y verso fueron uniéndose uno a uno y trayendo claridad y nivel de conciencia más elevado. Una conciencia Mashiach, una conciencia mesiánica, que hasta ese momento solamente parecía un sanador más, un hombre más del montón. Y Dios había guardado bien este plan, porque era el único que podía pagar el precio. Y les decía hace unos días atrás que se buscó en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, no se halló a nadie digno de abrir los sellos. Nadie.
que pudiera ver la factura, la cuenta que el primer Adán y todas las demás generaciones habían dejado y que nos habían separado de esa comunión profunda y sus beneficios de estar en conexión con el Eterno. Pero el apóstol Pablo lo entendió así. Por eso Pablo en Colosenses capítulo 2 verso 15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y cuando ellos pensaron que el show estaba por empezar, y ver a un hombre llorando en la cruz derrotado, lo que escucharon dentro de un susurro, primero a favor de la humanidad, cuando dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Quién puede tener un amor como ese tan profundo? Que a pesar de lo que él se le hizo, tuvo capacidad de perdón y nos los demostró y nos los modeló. Nosotros, por cosas más efímeras que esa, guardamos años y tiempo con rencores y resentimientos, con gente cercana y no tan cercana, con padres, con familiares, con abuelos, con tíos, por situaciones que sucedieron y que ocurrieron. Pero a este Rey Mesías le quitaron la vida, y antes de morir fue lo primero que dijo. Usted escucha las demás historias de gente que le dan la última palabra antes de morir y maldicen a medio mundo, maldicen las generaciones de los que lo están condenando, le lanzan maldiciones. Pero este pidió a favor de los demás. Dígame si hay alguien más grande que él. Yo no lo creo. Y la Biblia nos muestra que ese Jesús, Yeshua de Nazaret, triunfó sobre ellos en la cruz. Es por eso que el mundo espiritual y los demonios tiemblan ante la presencia de Dios, tiemblan ante el nombre de Jesús de Nazaret. Y es por eso que la sangre de Cristo tiene poder. Y en cada reunión, en cada culto donde el poder de Dios no es atraído, donde el nombre del Señor no va por delante, donde la sangre de Cristo no es aplicada, será una reunión más. Pero esta noche, mañana en el ayuno, el domingo, Dios nos motiva, iglesia del Señor, que no fuiste tú, no fui yo, no es lo bueno que tú hagas o lo malo que va a acelerar o a frenar que Él se manifieste. Los méritos los tiene Él. Por eso tú y yo no sanamos, tú y yo no levantamos a nadie, tú y yo no podemos cambiar a nadie. Y bendito sea el Señor por eso, porque me da un mayor de nivel de confianza, que no voy en mi nombre, porque si fuera en mi nombre, nada de lo que estamos viendo sucedería. Pero como vamos en el nombre que es sobre todo nombre, aleluya, entonces se abrirá el mar, entonces lo cojo se enderezará, entonces lo dañado será restaurado. Alguien que crea en ese nombre, alguien que crea en el nombre de Jesús, que tenga vida en esta hora, porque te aseguro que yo sé que el pecado, la falta de comunión, tiene algunos dormidos, tiene algunos con la conciencia que baja frecuencia. Pero Dios te está diciendo: los tiempos que vienen son difíciles, los tiempos que vienen no serán fáciles, y si no estás conectado a la presencia de Dios, te irá muy mal. Hoy es un día para volver a la presencia de Dios. Alguien que se ponga de pie en esta hora. Levanta tus manos. Una cosa es la manifestación del poder
del Espíritu de Dios y otra cosa es la reacción de áreas de nuestra alma. Mañana voy a hablar de eso. En el nivel SOT, en el nivel más profundo de espiritualidad, el árbol de la vida que aparece en el Génesis, ese árbol de la vida no es otra cosa que el alma del ser humano. Un árbol. Hay árboles que duran hasta 7,000 años. Googléelo, búsquelo. Hasta 7,000 años. Y según la biología actualmente, hay seres vivos, microorganismos, que ellos denominan que son casi eternos, que no mueren. Así que la vida Zoé, la vida sobrenatural, la vida extendida está plasmada en toda la naturaleza, y que el hombre por el pecado lo deterioró y lo dañó. Pero cuando conectamos con la presencia de Dios, por eso escúchenme, no se esté comparando con los demás. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando usted cae y se compara y quiere un rey como las demás naciones. Eso fue lo que pasó con Israel. Todo iba bien, tenían a Dios por rey, y ellos dijeron, pero queremos uno, le dijeron a Samuel, igualito como lo tienen los otros pueblos. Y entonces empezó a sucederle lo mismo que le sucede a otros pueblos. Cuando usted empieza a vivir, a comer, a reaccionar, a pensar como vive el resto del mundo, y escuchar estas noticias deteriorantes que a veces mejor es apagar o el televisor o el celular, usted va a terminar depresivo. Pero cuando usted aprende a vivir conectado con el Espíritu, usted empieza a renovarse, y usted va a ver caer a su lado 1,000, y de hecho también a su diestra 10,000. Pero créeme lo que si está conectado con Dios, a ti no te tocará. El problema es cuando no estoy en conexión y que pienso, seré yo el 10,001 en caer. Porque ese temor viene cuando no vives realmente una vida para Dios. Y ahí sí te tienes que preocupar, obviamente, porque vas a ser uno más de la estadística. Pero hoy te invito a salir de ese montón. Hoy te invito a hacer historia. Hoy te invito que aunque andes en valle de sombra y de muerte, no tengas temor alguno. Y cada uno de los problemas y situaciones que te están sucediendo van a ser lecciones y oportunidades para subir a nuevos niveles y para ser una mejor versión de lo que fuiste ayer. Yo quiero invitarte a renovar tu vida. Quiero invitar a los líderes de esta casa a vivir genuinamente en el Espíritu y ser instrumento en las manos de Dios a partir de este día.